Bien, hoy son las 6:10 de la mañana, comenzamos un nuevo capítulo, el libro de los Hechos, pero antes de hacerlo quiero darle la bienvenida a Sergio Peña, a Mariela Romero, al hermano Ron Smith, a Devin Ortega, a Vera Gutiérrez, a Denis, a Milena, a Dulvis, a Rubén, a Egdamar, a Orlando, a Betsabe, a Fátima Rivera, a Zoom User, quizás sea a la hermana Alina. Mano Oney Castillo, Mana Betseba Portillo, Iris Portillo, Mariela Ávila. Bienvenida, Mariela, qué bueno tenerte por acá. Wilfredo Jesús, no sé si será Wilfredo Pinto. Saludos para él. Y también tenemos a Mariela Salazar. Bien, bienvenidos todos a este tiempo de estudio bíblico y de oración que dura de 6 a 6:30 de la mañana. Hechos capítulo 11. Para los que se nos están uniendo, hemos visto ya durante varias semanas, hemos estudiado todo el libro de los Hechos y todavía nos falta hasta el capítulo 28 donde termina el libro. Y les recomiendo, para los que se quieran poner al día, vayan viendo los videos en mi canal de YouTube. Al terminar el devocional de hoy les estaré pasando el link del canal para que puedan ver desde el capítulo 1 los que les interese. Hay gente que me ha estado escribiendo y me ha dado las gracias por les ha sido de bendición estos estudios. Y vamos ahora a empezar el capítulo 11. Y hoy vamos a tratar de abordar desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Hechos 11, 1 al 18. Leamos. Dice la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Utilicemos estos dos versículos para dar contexto a este pasaje. El apóstol Pedro, junto con unos hermanos que había llevado desde Jope hasta Cesarea, estuvieron en casa de Cornelio, ya eso lo vimos. Sucedió allí el milagro portentoso de la conversión, también de la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas, como una señal visible de la conversión de estos hombres y mujeres que eran gentiles, y esto causó un impacto en la vida de Pedro y de sus hermanos que le acompañaron, y termina el capítulo 10 diciendo que el apóstol Pedro se quedó algunos días con Cornelio y con su familia. En algún momento él tuvo que subir a Jerusalén. La expresión subir aquí básicamente lo que significa es que Jerusalén, por ser la ciudad santa, siempre es referencia como de un lugar que está en alto y que hay que ir hacia ella, hacia arriba. Y dice aquí que cuando los apóstoles, es decir, los otros apóstoles, recordemos que habían 12 apóstoles, Judas se ahorcó, luego es sustituido Judas con Matías, y esos 11 apóstoles todavía en este punto de la historia están concentrados todavía en Jerusalén, muchos de ellos. Pero además de los apóstoles, hay un grupo de líderes y de hombres que están dirigiendo la iglesia. Todos ellos, al enterarse, al llegarles el rumor de que Pedro, su hermano Pedro, el apóstol Pedro, el hombre que Dios ha estado poniendo prácticamente en el liderazgo de la iglesia, había estado con gentiles, en casa de gentiles, compartiendo el evangelio con gentiles, eso produjo un comentario, una incomodidad, una serie de preguntas, y no había terminado muy bien Pedro de poner un pie en Jerusalén cuando lo abordaron estos hermanos, pero escuchen bien esta expresión que está en el versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, debatían, cuestionaban a Pedro, quienes los que eran de la circuncisión. Quisiera preguntarles aquí a ustedes, ¿qué quiere decir Lucas refiriéndose a estos hermanos específicos cuando dice los que eran de la circuncisión? Alguien que pueda decirlo brevemente. ¿Qué significa esto de que los que eran de la circuncisión disputaban con Pablo, con Pedro?
judíos que habían creído en Cristo. Judíos que habían creído que... Pero Pedro era judío y había creído en Cristo. Juan era judío y había creído en Cristo. Pero Lucas se refiere a los que eran de la circuncisión. Todos los que habían creído y estaban en Jerusalén esperando a Pedro como caimán en boca de caño, son Según judíos. la ley estaban limpios. Ten- Según la ley estaban limpios, más o menos. Ron Smith. Tiene dos partes principales: los Ujú. judíos que creen y los gentiles que creen. Los judíos estaban de circuncisión porque en su tradición todos los niños necesitan circuncisar. Ok, Es esos, es ok. este grupo. Mm, Pero vuelvo a Entonces, preguntar. ellos creían Eh, que, Ya va, vamos a dejar que termine Ujú. Ron, que creo que no había Perdón. terminado. teológica estaba a conectarse todavía con los principales Ujú. judíos, Ok. eh, que creen que es necesario por los gentiles, Ujú. hacer circuncisión. Ok, ok. Muy Ujú. bien. Ya ahí nos estamos acercando. Un segundito. Mariela y alguien más iba, antes que hable Mariela, ¿alguien más iba a decir algo? Ok, Mariela, adelante. Mariela Romero. Ya va, Bexabe, dame un segundito. Mariela Romero. Tienen que abrir los micrófonos rapidito porque si no, se nos va el tiempo. A ver, Mariela. Pastor, no sé, acá en la Biblia hay una nota de Hechos 10:45. No, no, Mariela. Dime tu opinión. No, no entendí bien la pregunta. La pregunta es esta. Al principio, el versículo 1 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también habían escuchado que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahí está el universo de personas con las que vamos a trabajar. Pero Lucas dice en el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, de esos apóstoles, de esos hermanos, los que disputaban con él eran los de la circuncisión. ¿Por qué la distinción? ¿Quiénes son los de la circuncisión? ¿Por qué Lucas los llama así? Vamos a darle por último a Betsabé Plaza, que creo que quería decir, y después yo doy la explicación. Porque ellos vivían bajo la ley, como decía el hermano Ron, vivían bajo la ley judía, pues. Porque aunque todos eran judíos, ellos se seguían rigiendo por esos rudimentos, por la ley. Ok, muy bien, estamos bastante cerca. Ustedes han oído hablar de las denominaciones, ¿verdad? Bautistas, luteranos, presbiterianos, metodistas, pentecostales, asambleas de Dios, solo Jesús, etcétera. Bueno, en fin, unos dirán que unos son denominaciones y otros son sectas. Lo que quiero denotar aquí es que en lo que Lucas nos está describiendo, en la iglesia ya habían facciones desde el punto de vista doctrinal sobre ciertos temas. Y Lucas está diciendo que dentro de la iglesia hay hermanos que ya estaban predispuestos por haber escuchado que Pedro había cometido la atrocidad de predicarle a los gentiles el evangelio, de hablarles del amor de Dios a los evangelios, cuando eso no puede ser para un gentil, es solamente para nosotros los judíos. Esto atenta con un paradigma humano que los cristianos nos vamos formando, de que si no es con pantalones, que si es con pantalones una mujer no se puede subir un púlpito, o que si el bautismo es por inmersión o por aspersión, fulanito es cristiano y no es cristiano. Y por diversos temas de distinta índole y de distinto nivel, empezamos a circunscribirnos en cuadros, como en los partidos políticos, y asumimos una posición que quien esté fuera de esa posición nos predisponemos y disputamos, discutimos, debatimos, traemos y le damos mucha importancia a asuntos que nos dividen en vez de mantenernos unidos. Cuando Pedro llega a Jerusalén sin previa explicación,
sin permitir que Pedro se explicara, ellos empezaron a cuestionar a Pedro. ¿Cómo es posible que tú hayas estado en casa de esta gente? Observemos el capítulo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los fieles de la circuncisión son personas que supuestamente han creído en Jesucristo, forman parte de la iglesia, pero en su mente el paradigma es: tienes que creer en Cristo, pero tienes que seguir guardando la ley. Tienes que seguir cumpliendo con los ritos de la ley. Y ese paradigma es el que tenía Pedro hasta que llegó a que Cornelio. ¿Por qué creen ustedes que Pedro le dice a Cornelio en su cara: ustedes no saben lo abominable que es que yo esté aquí, pero Dios me ha dicho que venga para acá? Porque es que se está disolviendo una estructura inmensa que es el judaísmo frente al cristianismo. Entonces, por eso el cuestionamiento, por eso la interpelación. ¿Por qué tú fuiste a casa de unos incircuncisos? Porque estos creyentes que tienen una mentalidad judaica están a punto de recibir el mismo impacto que recibió Pedro. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Eso ya lo hemos visto. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro está diciendo estricta y exclusiva y exactamente todo lo que él le sucedió. Es importante que los judíos que lo están escuchando reconozcan que hubo una manifestación celestial que le indicó y preparó a Pedro para lo que luego iba a suceder en el plano terrenal en la casa de Cornelio. Siempre es importante en este contexto que los discípulos y los judíos entiendan que la manifestación que tuvo Pedro fue una manifestación y una voz que vino desde el cielo. El Señor mismo hablando, como le habló a Pablo en el capítulo 9 y le dice: duro te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigue? Es el Señor hablando. Luego el mismo Pedro en el versículo 11 dice: y he aquí, llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo, fíjense que ahí Espíritu está con E mayúscula, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. En este punto, los judíos que están cuestionando a Jesús, los apóstoles, los hermanos de la iglesia que están cuestionando a Pedro, perdón, que están en ese contexto escuchándole, tienen que o creer, aceptar que Pedro está hablando en serio y está diciendo la verdad, o tienen que cuestionar que Pedro está loco o que Pedro está diciendo algo para excusarse. Ellos tienen que escoger aceptar que Dios estaba hablándole a Pedro más allá de sus paradigmas, más allá de su forma de pensar, o que Pedro se está excusando con un cuento de que él vio un éxtasis y que el Espíritu le habló. Ahí ellos tenían que tomar esa decisión. Fíjense esto. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Tome en cuenta usted que allá en el capítulo 10, al principio, Lucas solamente dice: y algunos, si quieren van al capítulo 10 un momentico. Y en el capítulo 10, vayan al versículo
Yo voy. Al versículo 23. Observen este detallito. En el versículo 23 dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, hermanos judíos. Lucas no nos dice cuántos, Lucas no describe quiénes son, pero asumimos que son hermanos judíos. Luego, en el mismo capítulo 10, en el versículo 45, esos hermanos de Jope que acompañaron a Pedro y a los que mandó Cornelio a buscarle, en el versículo 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ustedes pueden observar cómo Dios prepara los detallitos. Cómo Dios no se le quedan los cabos sueltos. Fieles de la circuncisión eran hermanos que habían venido con Pedro desde Jope, igualitos a los que los están esperando en Jerusalén para cuestionar a Pedro. Estos fieles de la circuncisión que andaban con Pedro ya no eran fieles de la circuncisión para este momento. ¿Por qué? Porque habían visto con sus propios ojos lo que Dios había hecho. El Pedro que llegó a Jerusalén era un Pedro con otra perspectiva. Y los fieles de la circuncisión que lo habían acompañado llegan con otra perspectiva. Dios preparó a Pedro y a estos testigos para convencer a los que lo están esperando predispuestamente en Jerusalén de que Dios está obrando de una manera que ellos no pueden entender. Pero no solamente eso, sino que ya aquí Lucas nos da un detalle. Primero dice los hermanos, luego dice los fieles de la circuncisión, pero aquí específicamente nos dice estos 6 hermanos. Es decir, no eran 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. 6 personas más Pedro, que por cierto suman 7, son los testigos de lo que Dios hizo en Cesarea. Versículo 13. Quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Recordemos que el ángel le había dicho a Cornelio, Pedro te dirá lo que tienes que hacer. Y el mismo Cornelio le dice a Pedro, a mí me dijo el ángel que tú tenías algo que decirnos. Y luego Pedro les dijo lo que tenían que escuchar, que Jesús murió en la cruz para perdón de pecados y que todo aquel que crea en él tiene vida eterna. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, subrayen ustedes esa palabra es clave, también igual no hubo diferencia entre lo que pasó allá en el aposento alto con nosotros los judíos, con estos incircuncisos, estos gentiles, estos impíos, estos paganos. Dios obró con ellos tan bien como obró en nosotros. Y dice el versículo 16, entonces ahí me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, y con esto concluimos. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aquí volvemos a conectar con el asunto de las denominaciones. Y es el hecho de que muchas veces nosotros anteponemos nuestros paradigmas a la forma en la que Dios obra. Muchos de nosotros anteponemos nuestra mentalidad cuadrada y no somos tolerantes con aquellos
que no piensan necesariamente como nosotros. Hay verdades innegociables del Evangelio. Hay verdades que yo no le acepto que me las cambie ni siquiera mi propia madre. Si mi propia madre me dijera que Jesucristo no es Dios, si mi propia madre me dijera que la palabra de Dios, además de la palabra de Dios, hay que creer en las tradiciones y en los sueños y esto y aquello, eso no se lo acepto yo a nadie. Si alguien quiere decirme que la salvación es distinta a la vía que Dios ha establecido, que es por medio de la gracia, y me dice que también yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación, si esas doctrinas básicas fundamentales del Evangelio alguien las ataca, evidentemente esa persona no va a encontrar en mí un hermano espiritual. Pero si las diferencias tienen que ver con cuestiones de fondo, de forma, con cuestiones que no están relacionadas con esos aspectos fundamentales, sino que han surgido a partir de opiniones humanas, aunque yo no acepte la posición de la otra persona como una verdad, soy tolerante con esa persona. Por ejemplo, yo no creo en el pastorado femenino, pero tengo una consuegra que es pastora y yo respeto eso. Y si voy a su iglesia me refiero a ella como pastora. He aprendido a ser respetuoso con aquellos que no piensan como yo en el mismo tema. Quizás la hermana Sonia, mi consuegra, llega a ver este video y espero que no se ofenda por eso. Yo sé de hermanos, a mí una vez en una iglesia, un pastor me chequeó qué Biblia iba a usar antes de predicar, porque en esa iglesia había que predicar con una versión específica. Yo fui tolerante y entendí su posición, pero yo no me atrevería a cuestionar la versión bíblica que va a usar un hermano, y si lo voy a hacer, lo hago antes del servicio, no en el momento que me voy a subir al púlpito. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces nos metemos en un marco teológico que creemos que es nuestra verdad. Y así estaban estos cristianos judíos que eran fieles a la circuncisión y no eran fieles a la gracia de Dios. Y fíjense cómo termina el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, que callaron y glorificaron a Dios. Observen cómo cambian los papeles. De esperar a Pedro para cuestionarlo, de esperar a Pedro para reclamarle, ahora después de escuchar el testimonio, se callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué asombro! Por fin, finalmente, terminó esta diatriba y ahora en el mismísimo centro del judaísmo, los cristianos pueden comprender y entender, los cristianos judíos, que el evangelio no era exclusivo para ellos, sino que el evangelio es una promesa bíblica del Antiguo Testamento que alcanzará a todas las naciones. ¿Saben cuánto tiempo había pasado entre Pentecostés y este momento en Jerusalén y esta discusión? Más o menos unos 7 años. 7 años tardó el evangelio en alcanzar a los gentiles, y estos 7 años, entre muchas razones, fue el tiempo que Dios usó para que la iglesia madurara, para que el liderazgo madurara, para que los apóstoles pudieran poner el fundamento apostólico, para que la doctrina se pudiera solidificar, para que la iglesia pudiera formar líderes, para que la iglesia tuviera el músculo necesario para ahora, una vez derribado este paradigma, ahora sí pueden abrirse al mundo. Ahora sí van a poder ir al mundo y entender que Dios ha actuado de forma poderosa con los descendientes de Abraham, pero también ha actuado en forma poderosa y misericordiosa de la misma manera con el pueblo que no es judío. Esto era importante, y esta porción del capítulo 11 nos muestra cómo finalmente la pared que dividía a judíos y a gentiles ha sido derribada.
Son las 6:35. Me imagino que muchos de ustedes ya se tienen que ir a trabajar, pero si alguien quiere decir una cosita, le puedo dar un minuto para que lo haga. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estuvo muy bonita la clase. Qué bueno. Mariela Salazar. ¿Quién más? ¿Algo más que decir? Mariela Romero. De verdad que yo también me quedé atónita. Perdón, no te entendí. Que en verdad yo me quedé ya atónita, igual que ellos. Atónita como los fieles de la circuncisión. Porque aquí podemos ver que la salvación, ¿verdad?, de los gentiles no fue como un camino, un desvío, ¿no?, del plan de Dios. Eso era parte del propósito de Dios desde un principio. O sea, que el Señor ahí no estaba improvisando, ¿ok? Se Sino está, que el es un, objetivo es llegar a las naciones, a sí. nosotros. Así es. Las naves espaciales cuando llegan, por ejemplo, cuando esas naves espaciales que son enviadas tipo robot a Marte, cuando vemos los videos, lo que cae del cielo es un globo y luego ese globo se estalla y luego que se estalla hay adentro algo que se va desplegando y se van abriendo los paneles solares y van saliendo las patas y van saliendo las ruedas. Es una cosa increíble de cómo compactan una cosa y luego se va desplegando. Bueno, el evangelio comenzó así concentradito en el aposento alto y luego se fue desplegando, 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 desplegando de Samaria, luego y ahora ya está prácticamente todo abierto. El último doblez lo va a hacer el Señor a través de los viajes misioneros que van a venir a partir del capítulo 13, si no me equivoco. ¿Ok? Bien, hermanos, 6:36, gracias por sus comentarios, que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Chao.